En este segundo bloque te vamos a presentar una experiencia realmente interesante, ¿no? Que tiene como protagonistas a distintos productores del interior provincial que se juntaron para exportar alfalfa. Realmente una experiencia muy interesante que también involucra una innovación tecnológica para llevar a cabo justamente este proceso. Y conversamos con Jorge Mancilla, quien fue el coordinador del grupo exportador Alfasud y también forma parte de la empresa que se conformó a tal fin. Lo primero que le preguntamos, ¿no? Bueno, ¿cómo se inició este proceso? Esto comenzó hace poco más de 2 años, casi 3 ya, por impulso del intendente de la ciudad de Hernando, Gustavo Botazo. Ya había habido otras inquietudes similares en el tiempo, pero él insistió, un poco también acompañado por el interés propio de algunos productores locales que se habían quedado con esa idea trunca de que podían asociarse para intentar exportar alfalfa. Bueno, y me ofrecieron esa posibilidad, ese desafío. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, me gustaba, yo estaba ya colaborando en el desarrollo económico de la ciudad. Entonces, conociendo que el ProCórdoba, que es una institución público-privada dependiente del gobierno de la provincia de Córdoba, pero también con el apoyo y la participación muy activa de las cámaras industriales y empresarias, yo conocía perfectamente que dentro del ProCórdoba existe un programa de grupos exportadores y este ofrecimiento un poco daba con las características y las condiciones exigidas por el programa. Recurrí al ProCórdoba y el ProCórdoba nos acogió, nos permitió constituir un grupo exportador que es justamente un conjunto de empresas o de personas que se unen algo informalmente con el propósito de ir avanzando en esta cultura exportadora en la medida que vayan madurando el proyecto. Y nombran un coordinador, que en este caso fui yo. Yo fui el coordinador del grupo, fui el responsable de mantenerlos activos en forma conjunta y de estudiar la mejor manera de llevar adelante el proyecto para finalizar, como afortunadamente lo logramos, en la constitución de una empresa que se llama Alfasud y el logro de nuestra primera exportación, que justamente fue nuestra primera operación también. Así que ese es el mérito. Y también, como bien lo dijiste, Pablo, y te agradezco, la obligación, la necesidad de ser un poco imaginativos, creativos, innovadores, para lograr que un producto tradicional de origen primario, agregarle algo de valor y algunas mejoras en torno a su formato para lograr ganar competitividad y poder ofrecerlo en el mundo. Estuvimos estudiando durante varios meses distintas alternativas, desde hacer pellets, desde hacer megas, desde seguir haciendo humildemente lo que sabíamos hacer, que era fardos y rollos, y después de varios meses de chocar contra la pared, porque los gastos y las inversiones eran realmente muy importantes y algunos no estaban al alcance nuestro, decidimos dedicarnos a lo que realmente sabíamos hacer, que era hacer fardos de muy buena calidad, y para que esto, repito, tuviese la posibilidad de poder ser vendidos en mercados lejanos, en mercados remotos, había que retrabajarlos, había que reinventar fardo. Por eso a nosotros nos gusta la metáfora de los bombones de alfalfa. Entonces, tuvimos que hacer bombones de alfalfa para lograr que estos sean más atractivos, más ricos, entre comillas, y mejor pagados, que justificase el esfuerzo. Bien, y ahora te presentamos, ¿no?, un trabajo que realizó el Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en donde indagaron sobre la percepción que tiene el consumidor de carne y también la mirada sobre el campo argentino. Bueno, el encargado de promoción interna del IPCBA se refiere justamente a este trabajo.
encaramos desde el IPCBA es una nueva onda del panel online que realiza el instituto. Y en esta oportunidad queríamos ver un poco cómo está funcionando la imagen del campo en situación de pandemia, y por otro lado ver algunos aspectos que están relacionados con lo que es sustentabilidad, con lo que es bienestar animal, con lo que es el tema de la faena, fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Nosotros estamos viendo que Argentina sigue siendo una sociedad carnívora, ¿sí? Un 66% de la gente sigue manifestándose como, digamos, una conducta alimentaria en donde el consumo de carne es la base, ¿no es cierto? Es carnívora, tradicional, pero hay un porcentaje de población que está creciendo, de segmentos por ahí más extremos, ¿no? Como los vegetarianos o los veganos. Entre estos dos colectivos vos tenés aproximadamente un 5% de población, y tenés un 30% de flexitarianos, que son aquellos que empiezan a disminuir el consumo de carne, ¿no? Cuando vos empezás a ver también que es una sociedad que justamente en pandemia se va digitalizando cada vez más, y que cada vez más todo lo que tiene que ver con las conversaciones en las redes sociales va penetrando cada vez más en cada uno de nosotros, nos interesaría saber también, bueno, cómo puede llegar a evolucionar todas estas cuestiones que se hablan en las redes sociales y cómo puede llegar a influir en el consumo de carne a futuro, ¿no es cierto? Esto que yo decía, Argentina es un país carnívoro, pero cuando vos los desagregás por distintos segmentos, vas a los más jóvenes, ahí encontrás justamente que hay más tendencias hacia estas nuevas conductas alimentarias. También se van volcando cada vez más a abandonar o a disminuir el consumo de carne vacuna. En ese contexto es importante ver justamente, bueno, cuál es por ejemplo, yo te digo, la gran mayoría de los argentinos hoy no siente culpa cuando se envía un animal a faena, pero sí esto pasa en los más jóvenes, ¿no es cierto? Yo te diría, el 61% no siente culpa, ¿sí? A nivel general, pero cuando vos te vas a analizar al segmento, digamos, más joven de la población, a los centennials, un 50% está sintiendo culpa y un 50% no. Entonces, ahí es donde vos empezás a ver algunas diferencias, y lo importante es de ver qué es lo que puede llegar a pasar a futuro. La otra cuestión es la imagen en general del campo, y sobre todo la cuestión de cómo se lo está viendo desde el punto de vista de sustentabilidad. Hoy un 63% de la población está teniendo una imagen positiva del campo, ¿sí? Lo cual, esto puede estar relacionado con cómo se ha comportado el sector justamente durante la pandemia, puede tener que ver también con un cambio o una maduración del sector, en cómo empieza un poco a cambiar su estrategia comunicacional ante la sociedad. Puede tener que ver la misma situación de crisis, y que mucha gente ve que el campo puede ser importante desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Hay varias razones que pueden llegar a explicar esto, pero la realidad es esa, que la imagen hoy del campo en líneas generales es positiva, ¿no es cierto? Bien, momento de establecer una nueva pausa. Enseguida regresamos.